Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual de la tesis de la Licenciatura de Tecnología de los Alimentos de Juan Manuel Cifuente. Juan Manuel, hoy nos vas a hablar sobre el tratamiento de aguas a nivel domiciliario en situación de desastres para Argentina. Tuviste como directora a Anaíta Vera, codirectora Ivana Betelú, y hoy va a oficiar como evaluadora María Cecilia García. Tenés 30 minutos para hacer la presentación, posterior a la misma seguramente habrá una ronda de consulta, de inquietudes, de preguntas o de sugerencias, y ahí te vamos a invitar que te retires un ratito, así el tribunal evaluador decide la nota final, ¿sí? Así que bueno, relájate, contanos tu experiencia, ¿sí? Y te deseo éxitos. Gracias. Bueno, el agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud de las personas. Sin embargo, en el mundo, 748 millones de personas no gozan de instalaciones de agua potable, de una fuente de agua potable, y 2.500 millones de personas no poseen instalaciones de saneamiento a nivel mundial. En Argentina, el 17% de la población no tiene acceso a agua potable y el 51% de la población no cuenta con acceso a cloacas. Mi nombre es Juan Manuel y presento el siguiente trabajo que lleva por nombre Tratamiento del agua a nivel domiciliario en situaciones de desastre para Argentina. Esta es una revisión bibliográfica. El agua puede obtenerse de distintas fuentes, aquí clasificadas según calidad microbiológica, donde la mayor calidad va a ser en las aguas de los acuíferos, dado que estas aguas presentan el suelo del acuífero como un filtro natural ante distintos patógenos. El agua de lluvia puede recolectarse con una calidad microbiológica aceptable si se recolecta de fuentes de extracción limpias. Y por último, las fuentes de aguas superficiales, que son ríos, arroyos y lagunas, que estas, al ser más susceptibles a la contaminación por heces, va a tener una calidad microbiológica acá menor. Y el agua de mar, que si bien no puede ser utilizada para beber o preparar alimento, puede utilizarse para reducir el consumo de agua dulce en otras funciones. La calidad microbiológica representa un riesgo para la vida de las personas, ya que se va a asociar con contaminación por heces humanas. Estas heces van a tener presentes patógenos que se pueden clasificar en bacterias, virus y protozoos. Las bacterias pueden eliminarse con relativa facilidad durante la desinfección y también disminuirse su carga durante los procesos de clarificación del agua. Los virus, al tener un tamaño más pequeño, su carga y unas cargas variadas no se pueden eliminar con facilidad durante los procesos de clarificación, pero sí durante los procesos de desinfección. Y los protozoos que se deben eliminar con tecnologías mecánicas, dado que su presencia no se puede eliminar con procesos de desinfección. Aquí presento a manera de resumen o a manera de ejemplo algunos microorganismos que fueron detallados en el trabajo, pero quiero resaltar que el signo más corriente de estos microorganismos es la diarrea. Estos son microorganismos asociados en el agua. El signo más corriente es la diarrea. Y además que sus dosis infectivas y sus periodos de incubación para cada uno son muy variados, pero además las dosis infectivas en general suelen ser relativamente bajas. Estos microorganismos suelen encontrarse en escasa cantidad en el agua, por ende es mejor utilizar organismos indicadores, ya que además estos microorganismos son, además de difíciles de detectar por su baja cantidad, son costosos, ya que conllevan la utilización de equipos y personal especializado. Por esto se usan estos organismos indicadores, que son grupos de gérmenes de enumeración rápida, que pueden indicar contaminación por heces humanas o defectos en los procesos. El Código Alimentario establece cuya presencia indica la flora total presente en el agua y un crecimiento súbito podría indicar una posible contaminación. Los coliformes, que son indicadores de contaminación, aquí quiero resaltar las Enterobacter y las Klebsielas, ya que colonizan el interior de las cañerías, formando una biopelícula que puede generar problemas en los procesos de tratamiento del agua.
la Escherichia coli, que es un indicador de contaminación fecal reciente, dado que no sobreviven demasiado tiempo en el ambiente extraentérico, y la Pseudomonas aeruginosa, que es un microorganismo patógeno oportunista que afecta a personas con edad avanzada o personas inmunodeprimidas. Otra característica que tiene una relación con la aceptación o rechazo de los consumidores va a ser las características organolépticas. Teniendo importancia, dado que si una persona no acepta esa agua porque la considera de una calidad organoléptica que no le guste, podrá optar por aguas que sí le parezcan de su gusto, pero con una calidad microbiológica menor, estando expuestos a diferentes enfermedades hídricas. Estos resaltan los sabores y los olores que van a ser generados por la biomasa microbiana o por reacciones con el cloro, formando cloraminas y clorofenoles. Estas son sustancias de intenso olor. Otras características que si bien tienen una relación con el aspecto estético del agua, también lo tienen con la salud, son el color y la turbidez. Dado que una turbidez elevada va a estar relacionada con una concentración de carbono en el agua, y por ende, al reaccionar con el cloro, van a formar trialometanos y ácidos halogenados, en su mayoría, que son compuestos posiblemente cancerígenos. Otro defecto de la turbidez es que al aumentar la turbidez va a aumentar la demanda del coagulante, desinfectantes y productos para ajustar el pH. Además, en el caso de utilizarse filtros, va a disminuir la carga hidráulica. La temperatura y el pH también tienen una relación si bien no tienen una relación directa con la salud, lo tienen con los procesos de desinfección del agua, dado que a mayor temperatura y pH va a prevalecer productos con un menor poder desinfectante del cloro. El tratamiento del agua son las unidades de tratamiento que se utilizan para hacer que el agua cruda, es decir, el agua que no ha sufrido ningún proceso de tratamiento, sea aceptable para los estándares establecidos en el Código Alimentario Argentino. Estos se pueden clasificar en pretratamientos, que son el desbaste, que es la eliminación del material en la superficie, la sedimentación, que es la eliminación del material en suspensión, y la oxidación, que son aquellos procesos destinados a la eliminación o reducción de olores, sabores y colores en el agua, que puede realizarse de manera química o mediante la aireación. La clarificación, que consta de 4 etapas básicas, que son coagulación, floculación, sedimentación y filtrado, que es la eliminación del material coloidal presente en el agua, que tiene la característica de tener una velocidad de sedimentación virtualmente nula. Y por último, una desinfección, que es la eliminación de los patógenos presentes en el agua. Aquí quiero destacar que el derecho al agua se establece formalmente, es formalmente reconocido en el año 2010. Esto es importante porque el número de muertes ocasionadas por año en promedio, por inundaciones, por sequías y por conflictos armados, es ampliamente superado por las muertes ocasionadas por un mal abastecimiento de agua potable y un saneamiento inadecuado. Antes de seguir avanzando, quiero definir qué es un desastre, y la definición de desastre se podría resumir a que involucra un peligro sumado a una vulnerabilidad más la incapacidad de la población de responder a ese peligro. Además, el 90% de los desastres en el mundo están relacionados con el agua, ya sea por inundaciones, sequías o tsunamis. También, además, el promedio por año de inundaciones aumentó de 127 a 171 en el periodo de 1995 a 2015. Por eso, durante un desastre, pueden ocurrir daños físicos en las instalaciones de tratamiento, ya sea por el impacto directo de la maquinaria, por el impacto directo del socorro, por el impacto directo del desastre, o por la maquinaria de las organizaciones de socorro. También puede haber contaminación en las tuberías de agua o contaminación en las fuentes de extracción de esa agua. Puede haber un fracaso en las unidades de tratamiento del agua, ya sea por cambios en la calidad microbiológica o en la calidad organoléptica del agua cruda. También va a haber interrupción en la energía eléctrica, ocasionando interrupción en las plantas de tratamiento del agua, y fallas en la comunicación y transporte del agua. Por eso, luego de un desastre, el agua y el saneamiento se vuelven indispensables para la supervivencia de las personas, dado que el agua actúa como un vector ante distintos patógenos que ocasionan enfermedades hídricas. En este cuadro resumo
la probabilidad de ocurrencia ante distintos escenarios de desastres para Argentina en las regiones Centro, Patagonia, Cuyo, NEA, NOA y AMPA. Para el abastecimiento del agua durante un desastre se establecen dos normas mínimas. Una refiere al acceso y la cantidad, que debe disponerse de 15 litros de agua para el uso general y de 3 litros para beber y comer. Y una segunda norma que refiere a la calidad, que determina que se deben de reducir riesgos midiéndose la calidad microbiológica, la cantidad de cloro residual y la turbidez en el agua. Además, se debe determinar el método más adecuado para el tratamiento de ese tipo de agua y reducir la contaminación posterior al tratamiento. En el caso de no poder utilizarse tratamientos de maneras colectivas, debe utilizarse el tratamiento del agua en el hogar, cuyas unidades básicas se establecen en este listado. La elección de estas unidades básicas puede resultar complejo, dado que hay que tener en cuenta la disponibilidad de elementos, la aceptación, factores climáticos y geográficos, y la calidad del agua. Esto se ve reflejado en este árbol de decisiones. Lo importante es que el agua debe ser aceptable e inocua para las personas, siempre controlando la contaminación por heces humanas. Es por esto que en este trabajo me propongo los siguientes objetivos. Como objetivo general, me propongo describir los métodos encontrados en la bibliografía para el tratamiento del agua en el hogar en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades de consumo en situaciones de desastre. Y como objetivos específicos, me propongo realizar un listado de los métodos existentes para el tratamiento del agua en el hogar y describir la eficiencia, cinemática y técnicas de utilización para los métodos. La metodología utilizada fue realizar un listado a partir de los manuales en situación de desastre, del manual de ACNUR y el manual ESFERA, de la organización ESFERA, y con este listado realizar una búsqueda sistematizada en los siguientes motores de búsqueda para cumplir con los objetivos establecidos, y además se realizaron búsquedas en estas páginas puntuales que disponían de varios artículos de acceso gratuito. Esta búsqueda se proyectó en una bitácora en donde se resaltaban los resultados más relevantes y luego estos resultados se desglosaron en una matriz de resultados, resaltando el aporte a la temática. Como análisis de resultados, estos se dividieron en pretratamientos, clarificación y desinfección. Como pretratamiento se identificó la aireación, la utilización de doble dosis de cloro, el colado con paño y la sedimentación. La aireación busca la eliminación de olores y sabores, oxidación del hierro y el magnesio, la transferencia de oxígeno al agua y disminución del dióxido de carbono. Esto puede realizarse mediante el agitado de un bidón lleno por la mitad de agua durante 5 minutos. Esto también puede realizarse con bandejas de aireación, ya que permiten el tratamiento de mayores volúmenes de agua. Aquí en este gráfico se ve la eficiencia porcentual de la aireación con bandejas en la remoción o reducción de sólidos suspendidos y demanda química y bioquímica de oxígeno. En estas imágenes se puede ver dos modelos de bandejas, donde la eficiencia de estas bandejas van a depender del espacio entre las bandejas, la temperatura del agua, dado que está relacionada con la solubilidad del oxígeno, la carga hidráulica, el espesor de la carga de soporte, que es en donde va a golpear el agua al caer entre bandeja y bandeja, generando que esta agua tenga mayor superficie de contacto con el aire y además actúa como un material filtrante. Esto puede ser ladrillo, carbón vegetal o alguna grava gruesa. Los orificios entre la bandeja y, por último, el tiempo de contacto con el oxígeno. Esta oxidación también puede realizarse de manera química mediante una doble dosis de cloro, donde si se utiliza el cloro por debajo del punto de quiebre, esto va a generar la oxidación de distintos compuestos. Pero tiene el problema de que se pueden llegar a generar subproductos, como se explicó antes, y reduce la eficiencia de los polielectrolitos, que son coadyuvantes que aumentan la eficiencia de la formación del floc. Ahora, más adelante se va a explicar qué es el floc. Además, también tienen una menor remoción de hierro y magnesio, pero si se utilizan en combinación con el cloro y la aireación, van a tener una remoción casi de un 100% del hierro presente en el agua. Otros métodos son el desbaste mediante un tamizado con tela
y la sedimentación, que es un método que demanda mucho tiempo y trabajo para utilizarlo durante un desastre. Otros métodos son la clarificación, que se puede realizar mediante el empleo de coagulantes y el uso de filtros. Es importante clarificar el agua, dado que la turbidez tiene un efecto protector ante los microorganismos presentes en la misma y además va a generar una proliferación de las bacterias y disminuye la eficiencia de los desinfectantes. Esto se ve reflejado en este gráfico, en donde a medida que disminuye la turbidez en el agua, reduce la probabilidad de ocurrencia de Clostridium parvum. Además, los periodos de gran turbidez se relacionan con el encuentro de coliformes y de bacterias formadoras de esporas. El empleo de coagulantes puede remover estos microorganismos, ya que se comportan como partículas coloidales. En este gráfico se ve como una utilización óptima del coagulante reduce de manera eficiente la cantidad de Bacillus subtilus y Clostridium parvum. La aplicación del coagulante va a depender del reactivo a utilizar, pero básicamente consta de agregar el coagulante, agitar el agua para aumentar la turbidez en la misma y favorecer el encuentro entre partículas coloidales que al ir aglomerándose aumentarán su peso y masa, que luego al entrar en una etapa de aquietamiento empezarán a descender hacia el fondo, arrastrando distintas partículas que estén dentro de la matriz hídrica y formando en el fondo del recipiente lo que se llama floc de barrido. Este fenómeno se puede explicar de la siguiente manera, que es que las cargas del coloide están formadas por una capa fija y una capa móvil. La capa fija está formada por las cargas propias del coloide y por los iones presentes en el agua. Y la capa móvil está formada por los cationes atraídos por la carga neta del coloide. Lo que entre la capa fija y la capa móvil se forma lo que se llama plano de cizallamiento. Y desde el plano de cizallamiento hasta donde llega a atraerse cationes del agua es lo que se denomina potencial Z. Lo que busca el coagulante es disminuir las cargas negativas alrededor del coloide y generar el colapso de la doble capa, es decir, que el potencial Z sea igual a 0. Esto hace que el radio efectivo entre las distintas partículas del coloide se vea disminuido, favoreciendo el encuentro entre las mismas y así, de esta manera, favorece que se aglomeren y aumenten su peso y masa. Como estos coagulantes pueden ser químicos o naturales, en general los coagulantes utilizados suelen ser sulfato de aluminio o cloruro férrico, pero suelen ser escasos en una situación de desastre. Surgen los coagulantes naturales que tienen una eficiencia en la remoción de la turbidez. Aquí se ve esa eficiencia en estos gráficos. Y también se ha demostrado en plantas piloto que la moringa tiene como coagulante natural, tiene una eficiencia similar al sulfato de aluminio. Estos coagulantes tienen capacidades específicas en la remoción de distintas partículas que actúan como partículas coloidales, que puede ser en la remoción incluso de distintos microorganismos. Estas capacidades específicas de estos coagulantes se ve resumida en este cuadro. Otros métodos son la utilización de filtros. Los filtros pueden ser filtros rápidos de arena, filtros biológicos o filtro con cerámica. Los filtros básicamente constan de un material filtrante que va a dejar pasar el agua, pero no las partículas que conforman la turbidez, ya sea por la diferencia del poro o por diferencias en las cargas. Los filtros de arena son filtros que tienen una entrada y una salida, y en medio el material filtrante, que puede ser una grava fina como arena o limo, y una grava más gruesa que puede llegar a ser piedra o carbón vegetal. También se ha demostrado que la remoción o el mejoramiento de la calidad de aguas contaminadas con hidrocarburos se puede mejorar utilizando filtros rellenos con cascarilla de ricino y carbón vegetal. Otros filtros son los filtros biológicos, que son filtros similares a los filtros de arena, que tienen en su conformación una placa de difusión para evitar la ruptura del smoked deck o capa biológica,
esta capa biológica va a estar por debajo de la salida del agua, favoreciendo que esta capa esté continuamente humedecida y así haciendo que crezcan diferentes microorganismos en ella. Esta capa le va a dar una eficiencia en la remoción de distintos microorganismos presentes en el agua, que va a ser menor con respecto a cuando recién se genere el filtro y luego de cada limpieza del mismo. Esta comunidad biológica va a estar conformada por una comunidad eucariota que va a estar destinada a los distintos procesos de depredación, dándole la capacidad desinfectante, y una comunidad archea que va a estar involucrada en los procesos de eliminación del carbono orgánico disuelto, favoreciendo la capacidad de filtrado del mismo. Estos filtros van a tener una mayor eficiencia con respecto a la maduración y mayores resultados si se deja posteriores a los 30 días de maduración. Y además, como estos filtros actúan por volumen de agua desplazado, mientras menor sea ese volumen desplazado, mayor va a ser la eficiencia. Y esos periodos entre los que no hay desplazamiento de agua se los conoce como periodos de inactividad. Y también aumentan, mientras mayores sean esos periodos de inactividad, mejores serán los resultados. Pero a medida que se utiliza el filtro, se irá acumulando distintas partículas que conforman la turbidez, reduciendo la carga hidráulica. Es decir, en resumen, a mayor maduración, mayor reducción de microorganismos, pero menor carga hidráulica. Otros filtros son los filtros tipo vela, que son filtros de cerámica de forma cilíndrica hueca, que son filtros que tienen una capacidad de filtrado que es muy lenta. Además, como se acumula la turbidez alrededor del filtro, estos necesitan ser limpiados, pero son frágiles, pudiéndose romper, y son caros para luego poder reemplazarlos. Además, en su matriz suelen contener alguna sustancia de plata, lo cual le da un efecto en la desinfección, pero este efecto no es duradero. Esto se vio en un estudio que el 70% de los grupos de intervención dieron negativos a coliformes termotolerantes. Se realizó un ensayo en la cascada Cifuentes, en Micaela Cascallares, donde se utilizó una coagulación del agua con utilización de tuna. Aquí se ve la calidad del floc formado, y un filtrado rápido con arena. Y aquí se ve la calidad del agua obtenida, que si bien prevalece un cierto color, se ve que hay una diferencia entre ambas calidades. Por último, la desinfección, que puede utilizarse con una cloración, un hervido o una desinfección solar. La cloración es quizás el método más utilizado a nivel mundial, dado que tiene un gran poder germicida. Además, tiene una capacidad en la oxidación de sustancias orgánicas e inorgánicas, que estas le pueden dar color y sabor al agua. Y tiene un gran efecto, genera un efecto de protección ante la calidad del agua, siendo quizás el único método de los analizados que tiene ese efecto. Además, va a estar presente en lejías, pudiendo llegar a utilizarse, pero debe evitarse su uso, ya que contienen otros componentes que pueden ser dañinos a la salud. Esto va a estar, el cloro va a estar presente de manera gaseosa, líquida o sólida, pero las más utilizadas son de manera líquida y sólida en situaciones de desastre, ya que la utilización del cloro líquido, el cloro gaseoso, conlleva la utilización de equipos especializados. Cualquiera de sus formas se van a disociar a pH 6 en ácido hipocloroso. El problema que lleva a la utilización de cloro es la formación de subproductos de la cloración. Estos, en su mayoría, son ácidos halogenados y trialometanos. Estos compuestos son potencialmente cancerígenos y su formación, la cantidad formada y la especiación va a depender de la temperatura del agua, del carbono orgánico total, de la dosis de cloro y del tiempo de reacción. Pero el peligro que conlleva la utilización de cloro con la formación de estos subproductos es relativamente menor al peligro de no utilizarlo, con los peligros asociados que llevaría a la exposición ante distintos patógenos.
La utilización es simple, básicamente consta de la remoción de la turbidez, la aplicación del cloro y dejar reposar el agua durante 30 minutos para favorecer su acción desinfectante. Ni bien agrego el cloro al agua, lo que va a ocurrir es que se va a oxidar la materia orgánica, la materia inorgánica y luego la materia orgánica presente en el agua. Y si sigo agregando cloro, se van a empezar a formar cloraminas y clorofenoles. Esto aquí va a aumentar la cantidad de cloro residual como cloro agregado. Y después, si sigo agregando cloro, estas sustancias se van a seguir oxidando, disminuyéndose el cloro residual. Y aquí ocurre lo que se llama punto de quiebre, en donde si sigo agregando cloro, aumenta de manera progresiva la cantidad de cloro libre. El poder desinfectante del cloro va a depender del pH del agua y de la cantidad de cloro libre, dado que el pH va a prevalecer, según el pH va a prevalecer el ácido hipocloroso, que tiene mayor poder desinfectante. Aquí se ve en la tabla 1, se ve de manera resumida las eficiencias del ion hipoclorito y del ácido hipocloroso comparadas. Y en la tabla 2 se ve la eficiencia del ácido hipocloroso y se puede ver que tiene baja eficiencia con respecto a protosos y a helmintos. Esta capacidad desinfectante del cloro va a darse, dado que puede penetrar la membrana plasmática de las bacterias y inhibir la susoxinato deshidrogenasa, que es una enzima involucrada en la cadena transportadora de electrones, dejando a la bacteria sin energía. En el caso de los virus, este proceso no se sabe con certeza, pero se cree que puede estar involucrado con la remoción o destrucción del material genético. En resumen, la cantidad de cloro a agregar va a depender de la demanda del cloro, es decir, de la turbidez, y del cloro residual que quiera que haya en el agua, esperándose 0,5 ppm. Como la demanda puede ser variada, esto explicaría el porqué en los diferentes manuales las dosis agregadas de cloro suele ser bastante variada. Por eso resulta más conveniente medir la cantidad de cloro residual a partir con un cloroscopio de bolsillo, que es un análisis rápido de cloro. Lo que se esperaría o lo que se recomienda son 0,5 ppm. Esta concentración está muy alejada de la concentración a la cual la población en general empieza a tener un rechazo hacia esa agua, que son 25 ppm, y mucho más alejada de una concentración a la cual empiezan a haber síntomas de intoxicación, que son 90 ppm. Como el uso de cloro va a depender de la turbidez en el agua, va a surgir productos que relacionan o tienen en conjunto en este producto un clarificante y un desinfectante a base de cloro. Aquí se ven estas tablas, la eficiencia en la remoción de bacterias y además tienen una eficiencia en la remoción de arsénico presente en el agua. Aquí se ve el contenido de un sobrepurificador donde tiene el sulfato férrico como coagulante y hipoclorito de calcio como desinfectante en base de cloro. También, como el cloro puede no ser asequible en una situación de desastre, surge la posibilidad de generar el cloro in situ con una electrólisis con celda a partir de cloro, electricidad y agua. Este método se dio su eficiencia en un laboratorio donde tiene una eficiencia de generar 6 gramos de cloro activo por litro de agua. Otro método de desinfección química es la utilización del ácido paracético. El ácido paracético es un desinfectante comúnmente utilizado para la desinfección de superficies, que se vio que este desinfectante de uso común mantiene su capacidad de desinfección luego de haberlo diluido varias veces. Este desinfectante incluso mantiene una capacidad de desinfección muy similar a la que se obtendrían con la utilización de cloro, con una concentración de 0,31 mililitros por litro. Otro método de desinfección es el hervido, cuya capacidad de desinfección va a estar relacionada con el tipo de microorganismos, el tiempo y la temperatura.
el número inicial de microorganismos y las condiciones del medio, aumentándose esta resistencia de los microorganismos con la riqueza de los nutrientes, la temperatura de incubación y según la etapa de crecimiento en la cual se encuentra el organismo, en donde tienen mayor resistencia es en la fase logarítmica. Y luego también se va a ver disminuido esta resistencia con el pH del agua y la concentración de cloruros. Como aspectos positivos, se puede ver que este método, mientras más severo sea, mayor seguridad dará, matará a todas las formas vegetativas y es simple de usar. Y como aspecto negativo, se puede resaltar que aquellos microorganismos que resistan el tratamiento pueden desarrollarse si las condiciones son buenas. Y como aspecto negativo, quizás el más importante, es que el uso de combustible puede resultar ser un factor determinante para el uso del método, utilizándose aproximadamente 1 kilogramo de leña para hervir 1 litro de agua. El método es simple, lo que se realiza es un hervido del agua durante 1 minuto por cada 1000 metros por sobre el nivel del mar. Esto genera la desnaturalización de las proteínas. El último método que evalué fue la desinfección solar. La desinfección solar es un método muy sencillo que básicamente consta de la utilización de la radiación generada por el sol, específicamente el rango de la luz UVA, que va desde los 320 a los 400 nanómetros. Esto genera la formación de moléculas reactivas del oxígeno y de la inactivación de la catalasa y la superoxidasa dismutasa, que son enzimas que en condiciones naturales se encargarían de la disminución de estas moléculas que son tóxicas para las células. Como el efecto en la remoción de estos microorganismos no está dado solamente por la luz UVA, sino que también por la temperatura, ocurre un efecto sinérgico entre ambos factores en donde se ve aumentada su capacidad de desinfección en comparación a si se utilizaran cada una por separado. Además, como la temperatura resulta no ser el único factor en la remoción de bacterias, la Salmonella typhimurium resulta ser la bacteria más resistente, pudiendo ser un buen indicador para la calidad de este tipo de tratamientos. Como ventajas generales de este tratamiento, puedo destacar que mejora la calidad microbiológica, es simple de usar, no requiere de infraestructura y reduce la necesidad de energía. Pero como desventaja, quizás la más importante, depende de la condición climática, no es útil para grandes volúmenes de agua, requiere baja turbiedad y no mejora la calidad química del agua. Para su utilización van a necesitarse 4 botellas, 2 para el consumo en ese día y 2 para el consumo del día siguiente. Esas botellas pueden ser de distintos materiales, pero el material más citado o más referenciado en los manuales de emergencias y desastres suelen ser las botellas de PET. Aquí se ven en estos gráficos la variación en cuanto a la turbidez, ya que la mayor turbidez no va a dejar pasar la luz UVA, y también el efecto que tiene el lugar geográfico, dado que depende de las horas luz en promedio por año. Pero este método se utilizó en Argentina, reduciéndose de 90 muestras positivas a Escherichia coli a solo 86 muestras negativas a Escherichia coli posteriores al tratamiento. Este método tiene una eficiencia buena en la remoción de bacterias y más baja en la remoción de virus y protozoos. Dentro de los trabajos leídos, quiero destacar 2, en donde se vio que la eficiencia en la remoción de bacterias formadoras de esporas es baja, y también en la remoción de Clostridium y Ascaris ova. Como métodos para mejorar este tipo de tratamientos, surgen investigaciones en la utilización de fotocatálisis, con la utilización de dióxido de titanio, y si se utiliza plata como metal de transición, los resultados obtenidos son aún mejores. Esto lo que genera es la reducción de los tiempos de exposición a la radiación solar. También puede utilizarse fotofelton como para reducir el tiempo de exposición al sol. Otro método es la utilización de fotorreactores de vidrio de borosilicato,
que aumentan los volúmenes de agua a tratar y además reducen o aumentan la turbidez del agua posiblemente a tratar, la turbidez mínima, aumenta la turbidez mínima del agua a tratar. También se ve un efecto en la remoción o en la reducción del tiempo de exposición con la utilización de peróxido de hidrógeno, en donde si se utilizara peróxido de hidrógeno por sí solo como método desinfectante, debería utilizarse a concentraciones muy elevadas. Pero si se utilizan en conjunto con el método SODIS o método de desinfección solar, puede reducirse los tiempos de exposición. Como conclusiones que quiero resaltar de este trabajo, voy a decir que la bibliografía consultada, que refirió al análisis que fue analizada para este trabajo, analiza factores económicos y no de los tratamientos del agua, y no análisis que refieran a factores respecto al mejoramiento de la calidad del agua, y que los pretratamientos y clarificación son necesarias hacerse previas a la desinfección. El empleo de coagulantes resulta ser una alternativa útil al reemplazo de los coagulantes naturales, resulta ser una alternativa útil para el reemplazo de coagulantes químicos. Y que dado que los desastres naturales en Argentina involucran baja disponibilidad de radiación solar, el método de desinfección que resulta más eficiente a nivel teórico es la cloración, dejando las puertas abiertas a futuras investigaciones de campo que realicen investigaciones en conjuntos de utilización del método SODIS con peróxido de hidrógeno, fotorreactores o fotocatálisis. Muchas gracias.